Muy buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien. El día de hoy vamos a ver algo interesante y es el hecho de saber cuántos tokens de Dogecoin tenemos que holdear a día de hoy para convertirnos en millonarios de aquí a 10 años. Estamos hablando de una criptomoneda meme que por lo único que ha llegado a pumpear en el último tiempo ha sido porque Donald Trump y el grupo de Wall Street Bet empezaron a hablar de esta criptomoneda, ya que durante muchísimos años ni siquiera llegaba a un céntimo e incluso regalaban millones de tokens por diferentes plataformas llamadas Faucet, en las cuales podías recoger este dinero sin ningún tipo de problema. Lo curioso de todo esto es que en el momento que Wall Street Bet y aparte también Elon Musk empezaron a hablar de Dogecoin, esta criptomoneda llegó a tener una grandísima tendencia alcista o una subida muy interesante dentro de los precios, la cual hizo que muchísima gente se volviese millonaria. A día de hoy muchas personas quieren intentar volver a repetir todo lo que es este punto y ver qué les puede llegar a deparar el propio futuro para saber si realmente tienen aún esa oportunidad, como ya hubo en el pasado, de ganar tanto dinero. Y es que fijaros lo que os decía, después de todos los años que había estado existiendo Dogecoin, que como veis lo teníamos en 2014, el precio promedio era de 0.002. Ibas a las Faucet y te regalaban 1000 tokens de Dogecoin cada hora o cosas por el estilo. ¿Por qué? Porque lo que te regalaban era algo ridículo. Tuvimos un pequeño pumpeo en donde llegamos a un céntimo y volvimos a caer, pero aquí fue cuando todo se empezó a viralizar, cuando Elon Musk empezó a hablar del propio proyecto, a decir que lo querían comprar y a partir de aquí pues vimos como muchísimas compañías, muchísimas plataformas, ¿no? de personas y tal, empezaron a hacer grandes compras para levantar el proyecto hasta más de 0.70 y a día de hoy volvió a tener otro intento llegando casi a los 0.50. Así que vamos a calcular qué podría llegar a ocurrir a día de hoy con Dogecoin, con una criptomoneda que pese a ser una meme coin, podemos ir viendo cómo sigue con este rango alcista. Y es que después del primer pumpeo, por mucho que hemos vuelto a tener caídas importantes y que mucha gente lógicamente estará perdiendo grandes cantidades de dinero, ha seguido con una perspectiva alcista. Eso sí, al ser una meme coin, pues lógicamente está muy inflada, muy influenciada también incluso, podemos llegar a tener estos pumps and downs, estas grandes subidas, caídas, retrocesos, movimientos que lógicamente no tendríamos si tienes un criptoproyecto con muchísima capitalización o es bastante diferente. A día de hoy, como vemos, Dogecoin tiene más de 24.000 millones de dólares de market cap, así que para ser una meme coin está bastante interesante. En un rango de 0.16, yo personalmente, como he conocido esta cripto desde hacía ya bastante tiempo, lo veo a un gran precio, lo veo ya como el pumpeo máximo, ¿no? Como de haber visto a Bitcoin a un par de dólares y a día de hoy a 100.000, pues ya te cuesta mucho más llegar a comprarlo. En mi caso sería igual, pero es que al tener perspectivas alcistas y ver cómo poco a poco se ha ido moviendo todo y que cada vez que Elon Musk habla del proyecto acabamos teniendo una fuerte subida, han estado haciendo métricas de qué podría llegar a ocurrir a día de hoy si compramos los tokens, qué cantidad de tokens podemos comprar y sobre todo qué rangos de precios podríamos llegar a tener en 2035. Como vemos, a pesar del flojo desempeño del mercado de criptomonedas en general, muchos inversores aún sueñan con hacerse millonarios invirtiendo en criptomonedas como incluso Dogecoin, que comenzó como una criptomoneda humorística en 2013 y se ha convertido en un fenómeno global, inspirando a innumerables personas a imaginar ganancias que les cambiaría la vida, y que básicamente ha sido el punto principal de que aparezcan un montón de meme coins a día de hoy y proyectos que no tienen ningún tipo de utilidad. Su espectacular subida, como vemos, fue en 2021, impulsada por el respaldo de Elon Musk, que convenció a muchos que incluso pequeñas inversiones en Doge hoy podrían convertir en millones, y esto realmente fue lo que llegó a ocurrir. Ahora están viendo a ver qué podría llegar a ocurrir y si realmente esto podría pasar exactamente igual. Como lógicamente no podemos adivinar qué puede llegar a ocurrir en 10 años, porque directamente la criptomoneda puede desaparecer, podemos tener un cambio en el gobierno que prohíban llegar a tener Dogecoin, pueden llegar a pasar 1000 historias, que se imprima muchísimo más supply, ya que el proyecto de Dogecoin puede crear tokens en cualquier momento. En fin, pueden pasar 1000 historias y no sabemos con certeza qué puede ocurrir. Por ello, se le ha estado preguntando a las inteligencias artificiales, como son ChatGPT y Gemini, que por favor que calculasen todo esto, que nos dijesen, viendo los diferentes factores alternativos y externos que hay del proyecto, cómo podríamos dirigirnos en el futuro.
Grok nos ha estado diciendo que presentó una proyección conservadora para Dogecoin para 2035. Este modelo de IA estableció un precio objetivo de 2.50 por token. Estamos hablando que una inversión que a día de hoy costarían $65.200 podría convertirse en $1.000.000 a ese mismo precio, ya que estaríamos comprando un total de unos 400.000 tokens de Dogecoin. Yo personalmente que el punto conservador, eso significa que otras IAs han dado rangos de precio mucho más elevados, sean que en 10 años tengamos 2.50 en una simple meme coin que se pueden imprimir todos los tokens que quieras, se me hace ya sorprendente y se me hace ver como que ya sería una grandísima inversión. O sea, tened en cuenta que estamos en 0.16, llegar a 2.50 no es para nada fácil y sería pasar al siguiente nivel. Como vemos, por aquí tenemos la imagen, ¿no? De, oye, ¿qué necesitamos? Y nos ha dicho, pues, todo esto. Por otro lado, ChatGPT nos ha estado diciendo que es un pelín más alcista que lo que es, en este caso, Grok, ¿no? Y es que ha dicho que podríamos llegar a tener un rango de unos 3.50 por token en los próximos 10 años. El chatbot sugiere que el precio de Dogecoin estará impulsado por una adopción moderada a largo plazo, una relevancia sostenida como meme y activo y ciclos alcistas periódicos. La cosa de todo esto es que, como ya hemos visto, que estaba Elon Musk detrás, que ha utilizado el proyecto para sus compañías y para mil historias más, esto puede llegar a hacer que con el tiempo, lógicamente, otras empresas también quieran quedarse con todo lo que es la fama de la criptomoneda y con todos los holders que hay detrás y también empiecen a utilizarla dentro de sus grandes negocios. Imaginaros que a día de hoy el CEO de Amazon o cualquier otra compañía grande que sea también pues algo que todo el mundo conoce empieza a hablar de Dogecoin. Probablemente tendríamos otro siguiente repunte. Si esto van sabiendo cómo llevarlo y poco a poco lo van avanzando, el proyecto puede llegar a tener estas grandes cantidades de dinero. Lo curioso de todo esto ha sido Telegaon, ¿no? Que ya no es que nos haya dicho que necesitaríamos invertir $46.000 como nos ha dicho ChatGPT, que al precio de 3.50 pues lógicamente seríamos millonarios, sino que a momento de ahora Telegaon nos ha dicho que para 2050 podríamos llegar a tener rangos de precio que superen los 70 y los $80 y en el 2035 estaríamos entre 28 y 36.74, lo que significaría que una pequeña inversión dentro de este proyecto de unos $4.400 ya conseguirían hacernos millonarios. Esto, lógicamente, son predicciones a largo plazo y que no tienen ningún tipo de validez, ya que, como digo, en todo este punto pueden llegar a pasar mil historias, los cuales nos acaben cambiando todo el tema dentro de las criptos, Dogecoin puede desaparecer o puede llegar a ocurrir cualquier tipo de historia. Yo personalmente, si seguimos con esta perspectiva para 2035, fijaros, a ver si podemos llegar a verlo, creo que... Vale, dejadme hacerlo un poquito más pequeño, vamos a moverlo. Si seguimos con la misma perspectiva alcista que estábamos llegando a tener actualmente, en 2035, que sería más o menos por aquí, tendríamos un rango de precio de unos 0.27, yendo con el mismo porcentaje que tenemos. Luego ya, pues, lógicamente, si aparecen esas grandes noticias o pasa cualquier tipo de historia, podríamos llegar a conseguir mucho más dinero. Así que, chicos, hasta aquí sería el vídeo, el cual os quería traer para el día de hoy. Espero que os haya gustado y recordaros que por aquí en el canal de Cripto Millonarios, todos y cada uno de los días vais a tener nuevo contenido, en donde vamos a hablar acerca de diferentes altcoins y también vamos a estar hablando acerca de XRP, ya que es nuestro proyecto principal y en donde tenemos toda nuestra inversión. Un saludo y nos vemos con próximo contenido.